En el corazón de Madrid, donde las luces de la Gran Vía parpadeaban como promesas rotas. Isabel se detuvo frente a la puerta de cristal de la sala de reuniones. El aire olía a café quemado y a traición. Ese aroma sutil que se filtra en los pasillos de las oficinas como un veneno lento. Hacía 7 años que ella era el alma invisible de Analítica Iberia. Una empresa de análisis de datos que había crecido de un garaje en las afueras a un gigante en el Paseo de la Castellana. No era solo la directora de operaciones, era el engranaje que mantenía todo en marcha. La que desentrañaba nudos regulatorios mientras otros jugaban al golf con clientes. Pero en ese momento, con el corazón latiéndole como un tambor amortiguado, vio a Carlos, su jefe, anunciando la promoción de Pablo como si fuera un triunfo familiar. Pablo, el sobrino mimado, con su sonrisa de TikTok y sus ideas vacías, ocupando el puesto que Isabel había forjado con noches en vela. No dijo nada. Solo sintió el silencio crecer en su pecho, como una grieta en el hielo que anuncia el derrumbe. Isabel siempre había sido la silenciosa, la que prefería los hechos a las palabras. En una cultura donde las pausas en las conversaciones dicen más que los gritos, ella había aprendido a callar sus dolores, a enterrarlos bajo capas de eficiencia. Venía de una familia de Andalucía, donde las traiciones se rumian en la soledad de las siestas largas, no en explosiones flamencas. Pero esa mañana, el conserje, un hombre mayor llamado Antonio con su gorra raída y su mirada evasiva, le había susurrado al pasar por su escritorio: hoy mejor toma el café en la calle. Isabel. Ella lo ignoró al principio, pero el instinto la llevó al pasillo. Allí estaba Pablo, pavoneándose ante el equipo directivo como un torero novato en una plaza llena de sombras. Su nombre no estaba en la invitación. 7 años de lealtad. De ser la cirujana silenciosa, como la llamaba Carlos. Y ahora era un fantasma en su propia creación. El dolor no fue un puñal, fue un susurro. Como el viento que precede a la tormenta en las sierras. Recordaba cómo había construido todo. No solo los sistemas de cumplimiento normativo, sino el esqueleto mismo de la empresa. Conocía cada cláusula de los contratos con proveedores. Cada ciclo de renovación que mantenía a flote los millones en licitaciones públicas. Mientras Pablo se hacía viral con vídeos absurdos sobre burbujas cripto desde su apartamento en Malasaña, ella resolvía enredos multimillonarios antes de que llegaran a los abogados. Carlos le había dicho en la última revisión: eres irreemplazable. Isabel. Gracias a ti pasamos las auditorías con los ojos cerrados. Pero luego añadió: necesitamos más visibilidad en el liderazgo. Alguien que inspire a los jóvenes. Ella asintió, tragándose el amargo sabor de la premonición. En España, donde las redes familiares tejen invisibles telarañas en los negocios, sabía que alguien ya tenía nombre: Pablo. Con su audacia de niño consentido y sus contactos en los círculos altos. Los susurros habían empezado antes. Pablo asistiendo a reuniones privadas con Carlos. Accediendo a sus presentaciones estratégicas. Borrando logs de edición en los drives compartidos. Nada obvio. Solo ese deslizamiento sutil como el aceite en una sartén caliente. Isabel se quedaba hasta tarde. Siempre lo hacía. Había visto crecer la empresa desde un equipo esquelético hasta una potencia mediana. Recordaba la cocina con un microondas que olía a derrota. Los servidores que fallaban con cada subida de archivo. Ella había estado en esas trincheras. Sangrando por el proceso. Creía en la lealtad.
En esa fidelidad callada que los españoles valoran más que los fuegos artificiales. Pero la mirada de Antonio esa mañana fue la advertencia, el hielo se resquebrajaba. 2 horas después. Llegó la invitación al calendario, transición de liderazgo en operaciones estratégicas. ¿Sin asunto? ¿Sin contexto? Solo una sala y 1 hora. Isabel entró y se sentó al fondo. Carlos estaba al frente. Con esa expresión ensayada de quien ha practicado su traición frente al espejo. Pablo a su lado. Sonriendo como un niño ante un regalo caro. Me complace anunciar que Pablo asumirá el nuevo puesto de vicepresidente de operaciones estratégicas de inmediato. Ahí estaba. Isabel no parpadeó. Solo cruzó la mirada con Carlos por un segundo. Lo suficiente para que viera el vacío en sus ojos. Pablo hizo una reverencia fingida. Alguien aplaudió. Quizás Laura de marketing. Que había coqueteado con él en el retiro de empresa en la Costa Brava. Isabel se levantó en silencio. Volvió a su oficina. Redactó su dimisión en 12 minutos. La imprimió y firmó con el mismo bolígrafo negro que usaba para sus propuestas de cumplimiento. Regresó a la sala. Donde aún charlaban. Entregó el papel a Carlos. ¿Qué es esto? ¿Isabel? Ella sonrió, felicidades a Pablo. Su rostro se crispó, ¿es una amenaza? Ella sostuvo la mirada. Dejando que el silencio respirara. Por supuesto que no. Y salió. Ni rápida ni lenta. Solo salió. De vuelta en su escritorio. Cerró la puerta y sacó el portátil de empresa que nunca había sacado de la oficina. No por política. Sino porque contenía las venas de Analítica Iberia, horarios de renovaciones. Temporizadores de cumplimiento. Procedimientos operativos que ella sola manejaba. Todo pulcro. Limpio. Inrastreablemente suyo. Lo encendió por última vez. Introdujo la cadena administrativa final y comenzó la desconexión quirúrgica. Copió las plantillas que había creado bajo su nombre. Revocó su propia clave biométrica del servidor de autenticación redundante. Nada malicioso. Solo inaccesible. Ellos creían que era reemplazable. No sabían que ella había planeado su salida el día que Pablo publicó una historia desde la oficina de Carlos con "El pie el grain nunca duerme". La misma semana en que retrasó su solicitud de acceso. Insultante. Torpe. Amateur. Cerró sesión. Bebió un sorbo de su taza de empresa. La limpió y la dejó boca abajo como una lápida. Envió un mensaje a Recursos Humanos, dimisión presentada. Efectiva al final del día. Sin emoticonos. Entró en la oficina de Carlos. Aún radiante por la promoción. Isabel. No te preocupes. No me quedo para criticar desde las sombras. Deslizó la dimisión. Él la tomó como si quemara. ¿Te vas por esto? Me voy porque por fin me has dicho quién importa aquí. Has sido instrumental. Y tú no estás pensando con claridad. Ella ladeó la cabeza, al contrario. Nunca he visto las cosas más claras. Él entrecerró los ojos. Suavizando el tono, es una gran transición. Pablo es joven. Tiene energía. ¿Ideas? Tiene audacia. Corrigió ella. Y un TikTok lleno de consejos que nos vetarían en la mitad de los clientes públicos. Carlos apretó los labios. ¿Es una amenaza?
Ella le dio la misma mirada que a los auditores. Por supuesto que no. Y salió. Nadie la siguió. Lo que duele de ser invisible es que no notan cuando desapareces. Pero sí cuando todo se desmorona. Pasando por finanzas. Vio a Pablo grabando un vídeo. Con jerga falsa como Armonía OPEX y Estrategia Ninja Roy. Él giró y guiñó al cámara. Isabel pasó sin detenerse. Más allá de los premios que había solicitado. De la pared donde su foto había desaparecido. Bajó en el ascensor como si fuera por un café. Pero no volvería. En el parking. Envió 3 correos, uno al auditor ISO recordando revisar logs de acceso. Otro a un contacto público sobre timelines del trimestre. Y uno a un proveedor, revisa tus parámetros de SLA. Atentamente. Isabel. Pequeñas ondas en un estanque estratégico. Condujo a casa. Ventanas abajo. Radio apagada. No enfadada. Solo terminada. Los sistemas como analítica olvidan quién construyó el andamiaje una vez pintado. Pero el andamiaje no grita al retirarse, solo deja caer el edificio. Y caería. Empaquetó 7 años en media hora. Lo más duro no fue el certificado del ministerio o la tarjeta de un cliente salvado. Fue el cuaderno negro en el cajón. Con contraseñas. Anotaciones y una lista, si alguna vez me voy. Primer punto, no montar un escándalo. Así lo hizo. Recursos Humanos envió a Sofía. La joven que había intentado un círculo de cumpleaños en cierre trimestral. Devuelve la placa en recepción. Murmuró sin mirarla. Isabel asintió. Su silencio la hizo fidear. Al fondo, oyó la voz de Pablo en un vídeo, el trabajo duro paga. Nadie la miró. Para ellos. Ya había desaparecido. Aparcó a 2 manzanas. Abrió el portátil. No era venganza. Era timín. Los correos harían su trabajo. Andrea. De un proveedor clave. Leería el suyo y activaría la cláusula que Isabel había enterrado, revisión por cambio de personal. Disolviendo descuentos de cumplimiento. 3,2 millones de pico en precios. Si investigaba, vería que Pablo carecía de clearances. Congelación de pagos pendiente auditoría. El segundo correo al contacto público avivaría dudas sobre las contrataciones juveniles. El tercero. A sí misma, ya no eres su red de seguridad. Exhaló por primera vez en años. Recordando lo que había construido sola. Invisiblemente. No tardó ni una semana. 5 días después. La auditoría isotrimestral llegó. Con Elena Gómez. La auditora que olfateaba falsos timestamps como un halcón. Isabel recibió un texto de una amiga interna, auditoría empezada. Pablo sudando la gota gorda. No sonrió. Solo se sirvió café. En la sala de cristal. Pablo explicaba por qué la documentación no se había actualizado desde ella. Isabel la mantenía en 3 nodos seguros. Uno bajo su LLC privada. Nadie había preguntado. Pablo empezó mal, estamos consolidando sistemas. Elena no parpadeó, ¿significa qué? Él gesticuló, de arquitectura silo a marco ágil. Fascinante. Muéstrame el logSOC 2 de abril pasado. El de integración con proveedores. Pablo clicó. Encontró un enlace roto en el archivo Isabel.
Intentó ganar tiempo, sistemas legacy con pobre documentación. Error, el manual ISO exigía evidencia accesible en auditoría. Elena insistió. Y el silencio se hizo pesado. Dennis Date entró. Mostró el diagrama. Cada gateway llevaba a Isabel Ruiz. Pablo clicó detalles. Vio la licencia, Ruiz Operaciones LLC. Consultora externa. Fecha de origen, 2019. Último acceso, mañana de dimisión. Dennis murmuró, oh. Mierda. Lo capturó y envió a Carlos. Carlos. En reuniones de crisis con legal. Explicando por qué el rastro de auditoría era una carpeta corrupta con borradores de Pablo. Abrió el correo y se quedó sin aliento. No heredaron un sistema, un caparazón vacío. La única que sabía rellenarlo se había ido. El pánico fue susurros, ¿por qué no documentamos mejor? ¿Era Isabel la única que sabía? Sí. Y no por accidente. Mientras otros hacían town hall sobre sinergia cultural. Ella cosía marcos que pasaban auditorías. Nadie ayudó. Nadie preguntó. Funcionaba. Así que dejaron de mirar. Carlos llamó 6 veces en una hora. Sin respuesta. Correo, necesito discutir a SAP. Rebote, buzón no monitorizado. Sin obligación de responder. ¿Suerte? Carlos. Lo miró hasta que el teléfono se apagó. Al día siguiente. Recursos Humanos admitió no haber hecho handoff formal. El silencio creció, ¿fue la única? La respuesta dolía. Elena pausó la revisión, brechas materiales en continuidad. Pagos en all. Clientes esperando. Isabel había cambiado de número. Eligió el peor sitio, una cafetería falsa rústica en Chueca. Con bombillas Edison y cafés caros que saben a remordimiento. Carlos ya estaba. Removiéndote como un caldero. Isabel lo dejó esquirmear. Luego se sentó. Teléfono boca abajo. Isabel. Gracias por venir. Asintió. Estamos en un aprieto. Rió nervioso. No fingiré que lo manejamos perfecto. No tendrás que. Tragó saliva. Sabemos que construiste algo valioso. Subestimamos tu integración. Eso es culpa mía. Espero. Por respeto a la empresa. A lo que construimos. El respeto es mutuo. Interrumpió suave. Parpadeó. Quiero decir. Sé lo que quieres, que salve el desastre que dejasteis arder. Por el equipo. El mismo que me dejó salir sin un adiós. No es así. Dime cómo es. Carlos. Porque parece que construí la espina dorsal. Y la cambiasteis por alguien que usa, sinergia, como verbo. Intentó recuperarse, Pablo es joven. Ansioso. No estaba listo. No para una pantalla de login. ¿Quieres que lo arregle por qué? ¿Un shoutout en LinkedIn? Boca abierta. Cerrada. Isabel sacó un papel, divulgación de conflicto de intereses. Ahora consulto con un grupo rival. Su rostro palideció. Dejando hundirse, renovación con un gran cliente. Ahora suyo. ¿Por qué? Se inclinó, no es amenaza. Carlos. Es un espejo.
Se levantó. Él no la detuvo. Salió al aire otoñal. Abrigo abierto. Viento cortante. Sin título, pero en control total. El correo llegó a las 7:42, Analítica Iberia, renovación pública diferida. Cuerpo, inconsistencias en documentación. Falta de oversight traceable. 22 millones congelados. Pablo parecía mayor. Sudando en la reunión de emergencia. Compilamos logs y aclaramos contactos. Pero no tenía acceso. El nodo era Shell. Legal flaggeó conflicto con licencia. ¿Cómo nadie lo vio? Entonces Andrea activó cláusula 12.6, suspensión por cumplimiento. Otros 22 millones en riesgo. Con intereses. La CFO preguntó, ¿sabías de esta cláusula? Pablo balbuceó sobre Legacy. Todos sabían, la input externa que importaba había salido con una carta y sin escena. Carlos canceló reuniones. Rumor de clínica por estrés. Mientras, Isabel estaba en oficinas rivales. En el piso 18. Con trajes a medida. Revisando migración de cliente grande. Seguro que no autocorrigen. Mostró diagrama, no duplicaron gateway. Piensan que sí. Pero es Shell. Verde para onboard. Antes. Dijo cerrando carpeta. Hecho, 22 millones en limbo allí. 36 inbound aquí. No sonrió. Solo sacudió manos y salió. Vio a Carlos por el ski bridge. Encorvado. Teléfono al oído. Pálido. Ascensordin, bajó. Vindicación limpia. Irreversible. La primera bandera roja fue sutil, intento fallido de login a la 1:14 de la madrugada. Anomalía. Pablo Brute forzó con códigos viejos. Se bloqueó. Activando protocolo de Isabel, claves rotativas biométricas bajo su LLC. Lo había picheado como protección cero file. Aplaudieron. No documentaron. Emily siempre lo maneja. Ahora Pablo irrumpió en servidores. Gritando a Dennis, escala el bloque. Dennis negó, construido alrededor de su cadena de identidad. Bypass corrupte todo. Descorrupte. Dennis señaló, Shell biométrico rota cada 72 horas sin renovación. Nadie más tiene clave. Pablo miró, no entramos sin su pulgar. Mediodía, auditores flagearon. Insuficiente continuidad. Dependencias no transferibles. Recursos humanos y legal entraron. A las 4. Memo de Carlos, Pablo dimite como VP. Gracias por su servicio. No limpió escritorio, placa en basura. Carlos no apareció días después. Rumor de clínica. Sistemas online pero disfuncionales, triggers off. Alerts silenciados. Isabel en otra oficina. Respondiendo a quien escuchaba. No devolvió correos. Ni de urgente ni favor. No necesitaba gritar, había salido con las llaves. Cuando construyes cerraduras, solo escuchas el silencio posterior. La mesa era más larga. Nogal pulido. Frente, Carlos. No como CEO, sino insomne. Corbata torcida. Mancha en puño. Entre, carpeta de adquisición de cliente grande por rival.
Isabel dejó el silencio presionar. Él rompió, no queremos adversariel. No lo es. Miró carpeta, ¿qué tomaría traerte de vuelta, consultora? ¿Socia? Ya diste lo que importaba. Parpadeó, ¿qué? ¿Mi respeto? Sacó documento, na mutuo. Firma. Y esto queda off record. Dudó. Firmó. Nori Vichens. No argumentos. Su empresa sangraba de 1000 cortes quietos, ausencia de quien sabía las arterias. Al devolver pluma. Ella se levantó. Él miró, nunca quise empujarte fuera. Pausó, lo sé. Mano en marco, no fue amenaza. Carlos. Fue espejo. Salió. Calmada. ¿Cierta? Sin placa. Sin mails. Sin disculpas. Solo silencio y una mesa que ya no era suya.